Dios me los bendiga. El lunes pasado nos quedamos en la profecía a Tiro. Este lunes vamos a continuar con los capítulos 24 en adelante y es el mensaje de salvación del capítulo 24 al capítulo 27. La advertencia del juicio, capítulo 24. El cautiverio que se aproximaba se ve claramente en la visión del profeta. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Eso lo encontramos en el verso 3 del capítulo 24. Sin embargo, quedará un remanente fiel, que es el mismo remanente que hemos estado hablando las semanas anteriores, semejante al rebusco de las viñas y olivos. Verso 13. Pero las cosas estarán en una confusión tal que temblará la tierra como un ebrio. Verso 20. El gozo de los redimidos, capítulo 25. Este es un himno de alabanza a Dios por su liberación. Quizás represente la acción de gracia de los judíos por la liberación de la amenaza asiria. O posiblemente vislumbra el retorno futuro del cautiverio babilónico. Notablemente bellos son los versículos 4, 8 y 9. Busca en la Biblia para darle lectura a esos tres versos. Isaías, capítulo 25. Versos 4. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como el turbión contra el muro. Verso 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y el verso 9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero si vamos a notarlo, no solamente se está refiriendo a estos dos momentos, sino también se refiere a la salvación futura cuando Dios o cuando Jesús comience a reinar sobre la tierra. Ahí será donde el pueblo de Israel obtendrá a su plenitud lo que dice estos tres versículos. Continuamos. Capítulo 26. La alabanza de Judá. El nombre Judá significa alabanza. Por tanto, es adecuado entonar un himno de alabanza en la tierra de Judá. Verso 1. Una de las muchas expresiones hermosas de Isaías se encuentra en el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros turbulentos días, como en los días de Isaías, la fe es siempre el fundamento de la paz. El capítulo
termina con una exhortación en el verso 20 y 21 al pueblo de Dios para que se refugie en él hasta que la tormenta pase. Capítulo 27. Otro cántico sobre una viña. Dice, la mayoría de los profetas antiguos usaron mucho el lenguaje simbólico. En el primer versículo de este capítulo, Isaías menciona a la serpiente veloz, que es Asiria. La serpiente tortuosa, Babilonia. Y al dragón del mar, que es Egipto. Estas tres potencias que habían destruido muchas naciones y que habían amenazado la seguridad de Judá serían destruidas. En este cántico sobre la viña, capítulo 5, se hace la predicción de que aunque temporalmente dañado, echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel. Pero antes vendría el castigo y la destrucción, la expiación de los pecados de Judá, versos 9 al 11. Advertencia contra la alianza con Egipto. Se lo vamos a encontrar entre los capítulos 28 al 35. Y hay 6 ayes, capítulos 28 al 33. En esta sesión contiene 6 ayes que se consideran relacionados con la invasión de Sennacherib en el año 701 a.C. Sin embargo, los primeros 6 versículos del capítulo 28 describen a los ebrios de Efraín. Luego la escena parece pasar a Jerusalén. Primer ay. Ay de los políticos y sacerdotes ebrios. Ese es capítulo 28. Las cosas estaban muy mal cuando Isaías tuvo que decir, el sacerdote y el profeta echaron con sidra, fueron trastornados por el vino. Verso 7. Luego lanza una acusación sobre los políticos burlones. Varones burladores que gobernáis a este pueblo, que están en Jerusalén. Verso 14. Quienes dicen que han hecho un pacto con la muerte. Verso 15. Reprende su sismo pulputamente, advirtiéndoles que el juicio es seguro. En el verso 17. Frente a la burla de ellos, él da esta promesa. Y he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Verso 16. Ahora en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, verso 42, Hechos capítulo 4, verso 11, se indica que esta piedra es Cristo. El segundo ay, dice, ay de Jerusalén, capítulo 29, versos 1 al 14. Ariel significa león de Dios y aparentemente se usa como un nombre para Jerusalén. Así que cuando escuchan la palabra o el nombre Ariel, se está refiriendo a Jerusalén. Dice, aquí estaba el centro de la adoración a Jehová. Pero esta era la evaluación de Dios de los adoradores. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Verso 13. El tercer ay está en este mismo capítulo 29, pero del verso 15 al 24. Dice, se pronuncia un ay sobre aquellos que dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ellos olvidan que Dios ve y sabe, y todo lo que hacen, probablemente la referencia se haga a sus planes secretos para hacer una alianza con Egipto y rebelarse contra
en contra de Siria. El 4 hay, o el cuarto hay. Dice, hay de los que se vuelven a Egipto. Capítulo 30. Rehusando el consejo de Dios, los líderes de Judá van a Egipto para buscar ayuda. Versos 1 y 2. Pero la ayuda egipcia será en vano. El verso 7. El mensaje de Dios es, su fortaleza será estarse quietos. Esto es confiar tranquilamente en Dios en vez de hacer alianzas extranjeras. A aquellos que corrieron a Egipto, el Señor les dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Verso 15. Pero no quisisteis. Luego viene la hermosa promesa de la dirección divina. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Versículo 21. Si el pueblo se abstuviera de hacer una alianza con Egipto y pusiera su confianza completamente en Dios, él destruiría a los asirios con su palabra. Verso 31. Quinto hay. Hay de los que confían en Egipto. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 31 al capítulo 32. Dice, como notamos anteriormente, Isaías era un destacado estadista, tanto como un inspirado profeta. Él veía claramente la fatuidad de ir a Egipto en busca de ayuda. Esa nación sería pronto conquistada por Asiria. Participar en una alianza con Egipto resultaría solamente en doble castigo a manos de los asirios. Así clamó, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. No miran al Santo de Israel. Capítulo 31, verso 1. Dice, Dios era una defensa mucho más grande para Judá que lo que podía hacerlo los caballos y los carros de Egipto. En una de sus muchas y hermosas promesas, Isaías dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Capítulo 31, verso 5. El profeta predijo que los israelitas quitarían sus ídolos, 31:7. Entonces Dios vencería y haría retroceder a los asirios con su poder, 31:8. De nuevo, encontramos otros de los grandes pasajes mesiánicos de Isaías. He aquí que para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Capítulo 32, versos 1 y 2. Una de las características de Isaías es su poderosa y clara condenación de las mujeres de Judá. Capítulo 32, versos 9 al 12. Lo cierto es que como eran las mujeres, así es la nación. Las mujeres pueden hacer más que los hombres para elevar o destruir un país. El profeta no ve esperanza hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Capítulo 32, verso 15. El sector partidario de Egipto exigía constantemente una alianza militar con aquel país, pero el consejo consistente de Isaías, juntamente con las promesas
cierra esta sesión. Él dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras, en recreos de reposo. Capítulo 32, versos 17 y 18. Sexto ay de los ladrones. Capítulo 33. Los asirios habían destruido naciones a diestra y siniestra. Ahora ellos serían destruidos. El profeta dice al pueblo, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Verso 6. Ellos tenían que olvidar a Egipto, tomar su consejo y confiar en Dios. Su juez no era Egipto, sino Dios. Él era su legislador y rey. Él mismo nos salvará. Verso 22. Amenazas y promesas, capítulos 34 y 35. George L. Robinson escribe, lo más sorprendente de esta profecía es la constante alternación de las amenazas y promesas. Esto estaba bien ilustrado por los dos capítulos de esta sesión. El primero es principalmente una advertencia de castigo, mientras el segundo es uno de los pasajes de promesas más hermosos en el Antiguo Testamento. Un capítulo que sería beneficioso y memorizar. O sea, sería de beneficio memorizarlo, pero algunos no podemos memorizarlo, pero sí podemos leerlo seguidamente. Castigo sobre Edom, capítulo 34. Edom, también llamado Idumea, había sido un enemigo empedernido de Israel. Véase Abdías. Dios se refiere a la nación como el pueblo de mi anatema, verso 5. El castigo y la desolación sobrevendrían sobre aquellos que persiguieron a los israelitas en su camino a Canaán. Sabemos que cuando los israelitas iban a la tierra prometida, los edomitas le impidieron el paso. Y por eso es que venía juicio sobre Edom o sobre los edomitas, por cuanto se interpusieron en dejar pasar al pueblo de Israel cuando iba camino a Canaán. Un poema de promesas en el capítulo 35. Este es uno de los muchos y hermosos pasajes devocionales de Isaías. Aparte de Salmos, no hay un libro más rico en el Antiguo Testamento donde el cristiano pueda meditar. Aquellos que aman su Biblia a menudo la abren en Isaías para buscar consuelo y fortalezas espirituales. Este capítulo es un himno de alabanza que requiere poco comentario. Historia de los tiempos de Ezequías. Mucho que se habla del rey Ezequías. Capítulos 36 al 39. Dice, generalmente se ha dicho que los capítulos 38 y 39 cronológicamente preceden a los capítulos 36 y 37. El orden se debe a que la historia de la invasión de Asiria en el año 701 a.C., relatada en los capítulos 36 y 37, encaja en una forma más natural con los capítulos 1 al 35. Por tanto, la mención de la enfermedad de Ezequías en el capítulo 38, que es en el año 714 a.C., y de la embajada babilónica en el capítulo 39, que es en el 712 a.C., une en una forma más lógica los eventos siguientes.
Estos 4 capítulos forman una transición entre la primera parte de Isaías, capítulos 1 al 35, y la segunda, que es entre los capítulos 40 al 66. Es un interludio histórico entre ambas, o sea, entre las dos partes. Esta sesión se repite casi al pie de la letra en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13 al capítulo 20, verso 19. Fue una gran liberación que Dios hizo por su pueblo y era digna de relatarse 2 veces. La invasión de Sennacherib, que son capítulos 36 y 37. El sitio de Jerusalén, capítulo 36, 1 al 37, 8. Dice, en el año 701 antes de Cristo, difícil de aparecer con el año 14 del rey Ezequías, que es el 36:1, Sennacherib invadió a Judá, tomó muchas de sus ciudades. Según los anales sirios, tomó 46 ciudades. Sennacherib se detuvo en Laquis y envió a Rabsaces, literalmente jefe de los oficiales, hasta Jerusalén con un gran ejército. Capítulo 36, verso 2. Este inteligente representante trató primero de intimidar a la ciudad para que se rindiera. Se detuvo cerca de las murallas. Envió un arrogante mensaje a Ezequías, a quien no quiso honrar con este título de rey. En lugar de eso dijo, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, capítulo 36, verso 4. Pero esto sería contrarrestado más tarde por las palabras de Isaías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Capítulo 37, verso 21. Era un duelo entre Dios y Sennacherib. El Rabsaces juntamente reprendió a Judá por confiar en el báculo de la caña frágil, que era Egipto. Capítulo 36, verso 6. Pero cuando se mofó de ellos por confiar en Jehová, en el verso 7, se pasó de la cuenta. Su censura y sarcasmo se ven de manera de pedir rehenes y decir, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Verso 8. Cuando los representantes de Ezequías pidieron a Rabsés que hablara en arameo en vez de la lengua de Judá, que era el hebreo, para no asustar a la gente que escuchara por sobre el muro. El oficial asirio contestó con vulgar sarcasmo. El honor del Dios Santo estaba en peligro cuando profirió al pueblo de Dios sus amenazas a voz en cuello. Capítulo 36, versos 13 al 21. Cuando se le comunicó el mensaje a Ezequías, el rey rasgó sus vestidos como señal de tristeza. Se cubrió de cilicio y fue al templo. Capítulo 37, verso 1. Envió un mensaje a Isaías pidiéndole que orara. Versos 2 y 4. El profeta mandó a decir al rey que no temiera las amenazas de los asirios, porque él oiría un rumor que le haría volver a su patria. Versos 6 y 8. La carta amenazadora. Capítulo 37, versos 9 al 38. Aunque los asirios tuvieron que levantar el sitio para enfrentar a los ejércitos de Etiopía
enviaron cartas de amenazas a Ezequías. El rey las llevó al templo y las extendió delante de Jehová, en el verso 14, como respuesta a su oración. Dios le aseguró que Jerusalén sería perdonada. Versos 21 y 35. Aquella noche el ángel de Jehová hirió a 185,000 soldados asirios y el peligro terminó. La enfermedad y el error de Ezequías. Capítulos 38 al 39. La enfermedad y la sanidad. Capítulo 38. Isaías hizo saber al rey que moriría a causa de su grave enfermedad. Pero Ezequías oró a Dios y extendió la vida por 15 años más. Ezequías expresó su gratitud en un himno de acción de gracias, versos 9 al 20. El método de la curación se describe como una cataplasma de higos, versos 21. La embajada de Babilonia, capítulos 39. Merodach Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías felicitándole por su recuperación. Obrando con poca cordura, el rey de Judá mostró a los babilónicos todas sus riquezas y tesoros de oro y de plata. Isaías le advirtió que los babilónicos volverían un día para tomar todas las riquezas que había visto y para llevar a sus descendientes al cautiverio. Aquí, los que conocemos bien la historia del rey Ezequías, sabemos que Ezequías, Dios envía al profeta para que le anuncie su muerte. Le dice que ordene su casa porque va a morir. Pero el rey comienza a orar y le dice a Dios de todo el bien que le había hecho y de cómo le había servido durante todos esos años. Entonces Dios en su misericordia decide extenderle 15 años de vida. Pero en esos 15 años de vida que Dios le extendió, cometió su más grande error. Y fue mostrarle los tesoros a los babilónicos. Y ahí es cuando se dice que más tarde los de Babilonia vendrían entonces a tomar aquellos tesoros que ellos habían visto. Y con esto terminamos la primera parte del libro de Isaías, ya que sabemos que Isaías, aunque es un solo libro, pero está dividido en dos partes. Y lo vamos a ya mismo entrar a la segunda parte. Pero antes que nada, quiero preguntarle si alguno de ustedes tiene el libro. No. Ok. Daniel lo tiene porque me había dicho. Pero no puedo darle el examen escrito porque no todos tienen el libro. Porque hay unas preguntitas aquí, yo se las iba a dar para que lo hicieran en la casa como examen, pero no es, si no tienen el libro, no se lo puedo forzar a comprar. Los vamos entonces a tratar de discutir ahora, apúntelo y eso viene en el examen. Pregunto, pastor, ¿las respuestas están en el libro o son en Mm. base a lo que Pero lo que usted ha discutido? en base a todo lo que se ha discutido. Ok, no sería bueno si usted quiere sacarle una foto a las preguntas y enviarlas así. Yo no lo compré porque como al principio dijo que no lo íbamos a usar así textualmente. Sí, no, lo que hace yo es para facilitarle más fácil el examen, porque así Ok, lo pueden contestar en la casa y como que se estresa uno menos.
Ok, porque es de acuerdo al material. pues Pero sí, como usted quiera. Puede, si quiere enviarme la foto y yo la reparto al grupo o si quiere discutirlo, lo puede como usted quiera. entonces yo le saco copia y se la envío. Ah, ok. Porque prácticamente si escuchan Los audios. los audios es fácil para contestarlas. Porque las preguntas parecen complicadas, pero no son complicadas. Simplemente un poquito de lógica. Ok, Sí. Yo les voy a leer la pregunta ahora para que tengan un poquito más. Después se las envío y ustedes las contestan. ok, perfecto. Ok. Primera pregunta dice, compare la personalidad de los cuatro reyes mencionados en Isaías 1:1. Sabemos que ahí en Isaías 1:1 menciona los cuatro reyes durante el ministerio de Isaías. Simplemente es comparar la personalidad de estos cuatro reyes. Si, según el libro nos envía la Biblia aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 26 al verso 32. Ya yo los leí y sé cuáles son. Es facilito. Sabemos que los reyes hicieron algo e hicieron algo después. Simplemente es eso. Hicieron algo al principio, hicieron algo al final. Hay tres que son similares, uno de ellos es diferente. Y se va a hacer más fácil. El que es diferente es el tercer rey que menciona. El primero, el segundo y el cuarto y, son bastante similares. Segunda pregunta dice, ¿dónde y cuándo profetizó Isaías? Eso está en el principio, en el primer capítulo, creo que en el mismo verso 1. Tercera pregunta dice, ¿cuál es el énfasis principal de los capítulos 1 al 5? Ahí tienen que escuchar un poquito el audio o leerse esos 5 capítulos. La cuarta dice, describa la visión del capítulo 6 y discuta su significado. Eso lo discutimos en una clase anterior. Capítulo 6, que fue la visión de Isaías cuando vio a alguien sentado en el trono y dos querubines que cubrían sus rostros. Número 5, ¿cuál era la relación entre Asiria, Siria, Israel y Judá? Eso está prácticamente en todo el material que se ha discutido. Incluso ahora mismo yo lo acabé de discutir también. Pregunta 6 dice, ¿en contra de qué naciones extranjeras se dirigieron las profecías de Isaías? Que esas fueron las que discutimos la semana pasada y las que empezamos hoy. Esas naciones, que es facilito enumerarlas. Okay. Pregunta 7. Dice, ¿con cuáles otras dos naciones advirtió Isaías que no se aliara Israel? Hubieron dos naciones que se les dijo al pueblo de Israel que no se aliara con ellas. Hoy discutimos una. Y número 8 y última dice, haga un resumen de la historia de los tiempos de Ezequías. Yo se lo discutí facilito, que fue esto último que leímos. Esas son las 8 preguntas. Yo le voy a sacar una copia, se la voy a mandar para que la puedan tener. Y ese sería entonces el examen de esta primera sección de Isaías. Ok. La segunda parte del libro de Isaías es el profeta del consuelo. Y eso es desde el capítulo 40
al capítulo 66, que es el restante de todo el libro. Dice, con esto le voy a contestar una de las preguntas, pero tengo que leerlo. Dice, en cambio de tono que notamos desde el primer versículo del capítulo 40 es muy marcado. Dice, mientras que el énfasis principal de los primeros 39 capítulos es el juicio y el castigo. Por eso ya le contesté la pregunta. Dice, la nota sobresaliente de los capítulos 40 al 66 es el consuelo y las promesas. Dice, en los últimos años se ha venido aceptando la idea de que esta segunda parte no fue escrita por Isaías, sino que la escribió otro también llamado Isaías. El primer Isaías, según ellos, escribió en el siglo 8 antes de Cristo, mientras que del capítulo 40 al 66, según ellos, otro Isaías lo escribió en el siglo 6 antes de Cristo. Dice, se sostiene que el punto de vista que se despliega aquí es que la última parte del cautiverio babilónico, cuando el pueblo de Israel comenzaba a pensar a volver a su patria, especialmente se sostiene que nadie en el siglo 8 hubiera podido predecir por nombre la venida de Ciro, o sea, el rey el rey Ciro. Que eso está en el capítulo 44, versos 28, al capítulo 45, versos 1. Dice, para permitir que los judíos volvieran a Palestina. Pero la solución está en esta. La Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, así como Daniel pudo ver visiones futuras y escribirlas, visiones que él no las estaba viendo y las escribió, y Juan el apóstol pudo también ver otras y escribirlas, pues así mismo Isaías pudo ver esa profecía que se iba a cumplir siglos más tarde. Ese es en el foro que lo podemos analizar fácil. Pero según George L. Robinson, después de una vida de estudio de Isaías, escribió estas palabras. Dice, en la edición revisada de 1938, de su breve pero excelente obra, The Book of Isaías, o sea, el libro de Isaías, a menudo a través de los años, mis amigos me han preguntado, dice él, si todavía creía en la unidad de Isaías, o sea, que Isaías 1:39 y 40 al 66 era por el mismo escritor. Él dice, he contestado con toda franqueza que estaba más convencido que nunca, o sea, estaba más convencido de que era el mismo autor. Y uno de los argumentos que él subraya es el nombre divino, que aparece 25 veces en Isaías, 12 veces en la primera parte y 13 veces en la segunda parte. Dice, aparece más o menos en la misma proporción en las dos partes, 12 en los primeros 39 capítulos y 13 veces en los últimos 27 capítulos. La sentencia de este nombre divino en todas las diferentes proporciones del libro es de más valor para identificar a Isaías como el autor de esas profecías que su nombre se hubiese escrito al principio de cada capítulo. Según Robinson, entonces la frase el santo de Israel, escrito 25 veces en ese libro de Isaías, da seguridad de que el autor fue el mismo, que no hubieron dos autores.
La insensatez de la idolatría, capítulos 40 al 48. El incomparable Dios de Israel, capítulo 40. Dice, capítulo 40 de Isaías es uno de los discursos más elocuentes en toda la literatura. Dice, consolaos, versos 1 al verso 11. Dice, las palabras iniciales de este capítulo nos dan clave de la segunda parte del libro. Después de las advertencias, Dios habla con seguridad consoladora. El verso 3 se cita en cada uno de los 4 evangelios en relación al ministerio de Juan el Bautista. Dice, el versículo 4 se explica cómo alguien puede preparar el camino del Señor, alzando los valles, bajando los montes y los collados, enderezando lo torcido y allanando lo áspero. O sea, estos versos pues se citan en cada uno de los evangelios, anunciando a Juan el Bautista, que era el que iba a preparar el camino a Jesús, el que iba a enderezar el camino para cuando Jesús viniera. Dice, el cuidado cariñoso de Dios por los suyos se expresa en una forma hermosa en el verso 11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Dios incomparable de Israel, versos 12 al verso 31. La grandeza de Dios se describe en términos de omnipotencia, versos 12. Omnisciencia, versos 13 y 14. Y trascendencia, versos 15 al 17. Luego viene la clave de esta sesión. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Verso 18. Esto se repite en el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El marcado contraste entre el verdadero Dios y los ídolos muertos se encuentra en el verso 19 al verso 24. Se presenta de manera muy clara. El capítulo cierra con una abominación combinada con promesa. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso lo encontramos en el verso 31. Y mucho que hemos predicado por este verso. El poder de la predicción, capítulo 41. Parece que el segundo versículo de este capítulo se refiere a Ciro. Es una anticipación de la profecía más específica en el capítulo 44, versos 28 al capítulo 45, versos 13. Dice, 2 de las promesas más preciosas de la palabra de Dios aparecen en este capítulo, en los versos 10 y 13. Y dice, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. La prueba suprema de que solo Jehová es el verdadero Dios consiste en su poder para predecir lo futuro. Vez tras vez se lanza el desafío a los dioses falsos de las naciones paganas. Esto empieza en el versículo 22.
Dice, anunciemos lo que ha de venir. Y continúa en el versículo 23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Solo el Dios de Israel conoce lo por venir. Siervo de Jehová, capítulo 42. Después de haber anunciado la soberanía de Jehová a Israel en el capítulo 40 y a los paganos en el capítulo 41, Isaías proclama el programa misionero de Dios para evangelizar a las naciones. Esta nota, que es prominente en los capítulos 40 al 66, ha hecho que la gente se refiera a veces al libro como el Evangelio de Isaías. El primer cántico acerca del siervo, versículos 1 al 9. Este párrafo es el primero de 4 cánticos acerca del siervo en Isaías. El segundo es uno 49, 1 al 13. El tercero es de 50, versos 4 al 11, y el cuarto está en el capítulo 52, versos 13 al 53, versos 12. Mientras que al siervo de Jehová es el tema principal de la próxima sesión, capítulos 49 al 57, aparece como un tema prominente en esta sesión. La primera mención del siervo se hace en el 41, 8 al 9. Dice, allí se identifica a Israel como mi siervo. En la mayoría de los pasajes se refieren al siervo en los capítulos 40 al 48. El énfasis se pone sobre la nación de Israel, como si fuera el siervo de Jehová. Esta es la interpretación general de los judíos hasta el día de hoy. O sea, para los judíos, la interpretación es que Isaías se refiere al siervo como a Israel. Sin embargo, en el cántico acerca del siervo hay más evidencias para identificar al siervo como un individuo y no como una nación. Para la iglesia cristiana, o sea, para nosotros, las dos interpretaciones son correctas. Se refiere al pueblo de Israel, pero también se refiere a una persona. O sea, dice en sentido limitado a la nación de Israel, pero en un sentido más completo al Mesías de Israel, o sea, a Cristo. El lenguaje de este primer cántico sobre el siervo es prominentemente personal. Se habla de él. El Espíritu de Dios será puesto sobre él. O sea, el Espíritu de Jehová será puesto sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Verso 1. Será tierno y manso. Verso 2. Como ciertamente lo fue Cristo. Dice, además, la ternura del siervo subraya su misión mundial. Versos 1, 4 y 6. Dice, su ministerio se describe abriendo los ojos a los ciegos, liberando a los presos de la cárcel. Verso 7. El cántico termina con la nota de predicción. Vemos que en el cántico podemos identificar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos, Lucas 2, dice, el niño crecía y se fortalecía y el Espíritu de Dios era sobre él. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar a Cristo si era él o esperaban a otro, que Jesús le manda a contestar,
los, los cojos andan, a los ciegos recobran la vista, y así sucesivamente, identificando lo que dice este pasaje. O sea, prácticamente se está refiriendo tanto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la salvación vendría a través del pueblo de Israel, pero a través de Cristo. La venida del pueblo de Israel, pero a través de Cristo. Un mosaico, versos 10 al 25. Dice, como a menudo sucede en los libros proféticos, el resto de este capítulo se refiere a varios asuntos cuya relación es difícil de predecir. Aquí encontramos alabanza en el verso 10 al 12, juicios del verso 13 al 15, promesas en el verso 16, reprensión por los ídolos en el verso 17, otra referencia al siervo de Jehová en el verso 19 y el castigo de los pecados de Israel del verso 22 al 25. Por eso dice que encontramos como un mosaico. ¿Por qué? Porque hay de todo un poquito. Redención, capítulo 43. Dice, Israel pertenecía a Dios tanto por creación como por redención. Verso 1. El segundo versículo parece describir los sufrimientos de Judá en el cautiverio babilónico. El énfasis de Isaías sobre el monoteísmo resulta claro a través de todo el capítulo. Jehová dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Verso 10. En cuanto a la redención, agrega, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Verso 11. Otra nota de redención aparece en el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Otra vez en este capítulo, como en el 42:9, el Señor dice que hará cosa nueva. Verso 19. Esto puede referirse al retorno del exilio. Y con esto terminamos por hoy. Dice lo absurdo de la idolatría, capítulo 44. Dice el ataque más duro en contra de la adoración de las imágenes, entre muchos otros, en esta sesión lo encontramos en este capítulo, versos 9 al 20. Después de declarar, fuera de mí no hay Dios, verso 6. Más adelante, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Verso 8. Dios procede por medio de su profeta a mostrar la insensatez de la idolatría. Un hombre corta un árbol, usa una parte como combustible para calentarse y cocinar. Con el resto hace un Dios, se arrodilla ante él y lo adora. Dice, qué insensatez. En los versículos 21 a 23 tenemos un pasaje glorioso de redención. En el versículo 22 se asemeja mucho a el capítulo 43, verso 25. Este es el Evangelio según Isaías. La redención trae perdón de los pecados. Y aquí lo dejamos porque nos quedan 6 minutitos. Para la próxima semana, entonces, seguiremos como con Ciro, el siervo del Dios. Como Dios compara a Ciro como
su siervo. Y eso va a ser del capítulo 45 en adelante. Pero hoy nos quedamos aquí en el capítulo 44. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí, lo del examen, ¿cómo lo vamos a hacer, pastor? Este, yo solo lo voy a sacar la foto ya mismo, te la voy a enviar, la pasa y contéstelo durante la semana y para el lunes, si la tienen contestada, me la envían. Ok, y el lunes también es la asignación, ¿verdad? Creo que es para este lunes también la Ok, asignación. ok, perfecto. Bueno, pues 1 millón de gracias. Creo que de esta forma es más fácil el examen para ustedes que yo dárselo, porque va a ser un poquito complejo el examen si se lo doy individual. Sí, es bastante información, sí. Bueno, Pastor, ¿cómo sigue esa hora, pastor?